Hoy es miércoles 5 de febrero. Aquí en Estados Unidos debería ser la fiesta de Santa Ágata, pero en el calendario para nosotros mexicanos de origen hispano celebramos la fiesta de San Felipe de Jesús, primer mártir de América Latina, primer mártir mexicano. De hecho, aquí el salón de la parroquia se llama San Felipe de Jesús. Él nació en 1572 en la Ciudad de México. Allí está la pila bautismal donde fue bautizado. Era de familia de padres españoles, un poquito rejego, joven, hijo de, como diríamos hoy, playboy, le pasó bien. Y su papá, él primero entró al seminario con los franciscanos, pero se salió, no lo aguantaron. Y su papá lo aguantó, entonces lo mandó a Filipinas al negocio, a hacer negocio de comerciante, porque había un barco que llevaba cosas de Acapulco a Manila y de Manila a Acapulco, le llamaban la nao china. Y ahí estuvo Felipe y ahí encontró al Señor. Regresó con los franciscanos, estudió para sacerdote y cuando era tiempo de la ordenación diaconal, a lo mejor no había obispos en Filipinas en ese tiempo, lo mandaron a México para ser ordenado y en el barco en el que iba naufragó y llegó a Japón. Ahí estuvo como náufrago y según la ley tenía que ser respetado por ser náufrago. Y en ese momento, en 1597, empezó la persecución contra los cristianos. Él podía haberse liberado, pero decidió correr la misma suerte y por varios días, creo que un mes, lo hicieron caminar en el medio del hielo, del frío, ¿no? Y él aguantó. Les cortaron una oreja, al final de cuentas, para saber que iban a morir, a lo que iban a morir, al final de cuentas. Y murió el día 5 de febrero de 1597. Y cuenta la historia que él murió, y le decía, murió crucificado, y la que era su nana, una africana, una negrita, que lo vio muy tremendo, había dicho que si una higuera reverdecía, Felipillo va a ser santo. Y por eso, cuando vio que la higuera reverdeció en la Ciudad de México, y gritó la negrita, Felipillo es santo, Felipillo es santo. Es el patrón de los jóvenes, patrón de alguien que fue capaz de dar su vida por Cristo Jesús. Ahora, el Evangelio en México es uno, que está tomado de San Lucas, capítulo 9, versículos 23 al 26, pero en la liturgia universal es Marcos. Vamos a leer Marcos capítulo 6, versículo del 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. Y la multitud que lo escuchaba se preguntaban con asombro, ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Quién no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo, todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar a los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Sería interesante comparar el capítulo 5 con el capítulo 6. Capítulo 5, fe, la fe de la hemorroísa, la fe de Jairo. Ahora aquí, la poca fe de sus paisanos, que no son capaces de aceptar. Lo conoce muy bien, ¿no? ¿De dónde aprendió este? Este no puede haber aprendido de ninguna persona. ¿Dónde fue a la escuela Jesús? ¿No? ¿De dónde viene esa sabiduría y poder para hacer milagros? Es el hijo del carpintero y lo quieren encerrar, enjaular, por así decir. Si José era carpintero, tiene que ser carpintero como su padre. No podía aspirar a algo más. El capítulo 4 del Evangelio de San Lucas dice, cuando Jesús va a la sinagoga de Nazaret, al final de cuentas la gente está contenta y terminan enojándose con Jesús y lo quieren despeñar. Lo quieren matar. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 4, Jesús pasó en medio de ellos. Jesús vino a los suyos, los más cercanos no lo aceptaron, al final de cuentas. Y el Evangelio de hoy no está tratando de ver si Jesús tuvo más hermanos o no más hermanos, si María tuvo más hijos o no, o menos hijos. Aquí el Evangelio habla de otra cosa, al final de cuentas. No hay que poner en el Evangelio cosas que el Evangelio no quiere decirnos, que no tiene interés. Aquí empezamos una sección del Evangelio de Marcos, que va a terminar en el capítulo 8, versículo 31,
cuando Jesús pregunta quién dice la gente que soy yo. Ya llevamos 5 capítulos, el capítulo 6, 7 y 8 es ¿quién es ese Jesús? ¿Quién es? ¿De dónde cuentas? Y lo va a hacer sus familiares, va a hacer la pregunta también Herodes y va a preguntar Jesús en el capítulo 8, ¿quién dice la gente que soy yo? Para sus paisanos, los más cercanos, son los primeros que hacen la pregunta, lo conocen bien, crecieron con él, están asombrados y maravillados, pero no tienen confianza. Él es uno de los nuestros. Por eso Jesús dice que un profeta no es bien recibido entre los de su casa, lo conocen demasiado bien y no son capaces de pensar que puede cambiar. Y Jesús está allí y lo único que crea es desconcierto. La familia de Jesús tuvo dificultad para reconocer a Jesús el Señor. Qué difícil es, al final de cuentas, seguir al Señor. Cuando uno se quiere convertir, ¿quiénes son los primeros que critican a uno? Los de su familia. Si tú has hecho un retiro de Acts o alguna cosa, después de que regresas, ¿qué te dicen? ¿De qué te sirvió? ¿Para qué fuiste? Y si vas a misa los domingos o entre semana y haces algo malo, luego te critican, porque piensan que por ir a un retiro, acercarse al Señor, uno ya no va a tener ningún pecado, ningún problema. Siguen siendo ahí la lucha por ser buenos cada día. ¿Y qué vamos a hacer? El ejemplo de San Felipe de Jesús. Su papá lo mandó a Manila para sacárselo porque era muy tremendo. Ella se encuentra con el Señor y es capaz de dar la vida por él. Esa es aceptar a Jesús. Entonces, de aquí hasta el capítulo 8 vas a hacer esa pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? ¿Quién es Jesús para ti? Y si quieres aprender más, pues hoy a las 7 de la noche, hoy miércoles 5 de febrero, empiezan los talleres de oración y vida. Para niños, para adolescentes, para jóvenes y adultos. Va a haber 4 grupos y va a ser como enseñar a rezar de acuerdo a la edad cronológica. Ven con tu familia, ven con tus hijos, con tus papás, tráete la Biblia porque va a ser importante. Dame a enseñar a rezar. Y también hoy es el cumpleaños de mi mamá. Hoy cumpliría exactamente 105 años. Así es que ella está en el cielo, desde ya intercede por nosotros. Que Dios te bendiga y te haga santo. Amén.